cuando México todavía era una colonia española, y que hubiera una expectativa en la gente de un libertador, y de repente alguien dice, pues yo soy ese libertador, y la gente le dice, pues qué bien, vamos a tomar armas, y dice, no, yo soy un libertador de corazones, vengo a romper tu corazón del pecado, de la esclavitud, de tus malas acciones y de tu egoísmo, y te voy a dar una libertad espiritual. Entonces como que la expectativa de la gente muchas veces es diferente a la expectativa de Dios. Lo que te quiero decir con esto es de que no es tanto tu situación económica, tu situación política o tu situación laboral. Lo que importa es de que si tu corazón está libre, tú eres verdaderamente libre por Jesús. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente que está en la cárcel y está en Almoloya, bueno, ya no es Almoloya, ahora es Altiplano, creo. O ya cambió, o sea, puede estar en penales federales o en las Islas Marías incluso, o en calabozos dentro de países que están persiguiendo el evangelio, pero en su corazón, su espíritu es libre, su corazón es libre, pueden a pesar de la adversidad disfrutar la vida porque Jesucristo está con ellos. Ok, entonces tú y yo estamos aquí relax en Acapulco, estamos a 30 y tantos grados, aquí a 40, 50 metros, 100 metros tenemos el mar, mi hermano. Saliendo de aquí te puedes echar un chapuzón si tú quieres, para ahorita con los turistas que vinieron a Acapulco. Estamos pasándola de lo lindo, ¿sí o no? O sea, y luego entendemos que hay dificultades de seguridad y todo eso, pero primero tienes el amor del Señor en tu corazón, y eso cambia todo, o sea, define todas las cosas. Jesús era un hombre que definió la vida de mucha gente y los hizo sus seguidores. Pedro ya no fue más un pescador, sino ahora era un discípulo de Cristo. Y él hablaba como Jesús, pensaba como Jesús, y en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, cuando estuvo listo, incluso murió por su maestro. Pedro fue transformado de tal manera que murió por su maestro. Jesús camino a la cruz también. La semana pasada veíamos cómo él anunciaba a sus discípulos acerca de su muerte, y los discípulos les dolía en su corazón porque decían, ¿cómo es posible que tú, siendo el Hijo de Dios, te hemos visto resucitar muertos, te hemos visto hacer cosas extraordinarias, ¿cómo crees que te van a matar? Mira, tú si quieres te puedes zafar así, ¿por qué no te zafas? Pedro dijo, mira, por si te fallan los ángeles, yo tengo aquí unas espadas, y sacó la espada, y mira, y todos los demás sacaron la espada. Dijeron, oh, ahí está, Jesús, tú dices cuándo, o sea, tú nada más dinos y vas a ver cómo le cortamos la oreja a uno, ¿no? Como le hizo Pedro. Entonces, ellos estaban dispuestos a armar una revolución espiritual, una revolución física. Qué decepción fue cuando Jesús les dijo, guarden las espadas, no va por ahí. Sino que la manera en que van a seguirme y la manera en que van a colaborar es esta. Y en ese momento Jesús saca una tina y se amarra una toalla en la cintura y comienza a lavarle los pies. ¿Qué shock ha de haber sido para ellos? Comienza a lavarle los pies y les dice, de esta manera se tienen que servir unos a otros, de una manera humilde. Y después de eso, lo que hicimos el domingo pasado, ellos comenzaron a compartir el pan, comenzaron a compartir el vino y comenzaron a platicar entre ellos. Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y el ambiente estaba triste, estaba tenso. Después de eso, todos se preguntaban quién iba a ser. Y Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Jesús se dirige a él y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Entonces Pedro estaba muy triste, Jesús trajo consuelo al corazón, les dijo que él y se tenía que ir porque iba a preparar lugares, mansiones, para que nosotros viviéramos con él. Entonces Jesús se tenía que ir porque él fue a preparar un lugar para nosotros. Jesús tenía que morir porque había una obra que hacer en la cruz. Pero escucha bien, también se tenía que ir porque la limitación de su encarnación le impedía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Él
podía estar nada más en un lugar al mismo tiempo. Pero ahora que Él se ha ido, el Espíritu Santo ha venido sobre cada creyente, de tal manera que todo aquel que invoque el nombre del Señor en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la historia, dice la Biblia que el Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón. Okay, ¿tienes al Espíritu Santo? Es lo que necesitas. Es lo que necesitas. Es todo. O sea, no necesitas mayores cosas más que las que Dios provee. Es todo lo que Él te da. Y créeme, Dios provee de manera sobreabundante. Todo eso, estamos llegando a un destino. Todo esto se resume en la cruz. La cruz. La cruz es maldición. La ley decía: maldito el que fuere colgado en un madero. La ley decía en el tiempo de Moisés, porque Moisés encarna lo que es, digamos, el tiempo de la ley, en el antiguo pacto con el pueblo de Israel. Había: maldito es el que fuere colgado en un madero. Pues bien, Cristo fue colgado en un madero hecho maldición por ti. Él tomó el lugar de tu maldición y te hizo libre en la cruz. Entonces el evangelio es el evangelio de la cruz. Y te voy a leer una seguidilla de versículos, un maratón de versículos bíblicos que yo creo que va a ser imposible que podamos detenernos solamente a leerlos uno por uno, pero van a estar apareciendo en la pantalla, y otros de ellos solamente escúchalos, consigue la predicación al final, te la pueden dar en DVD o en audio. Dice Romanos capítulo 6, en el verso número 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuere muerto. Dice así: a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz mi pecado fue crucificado también, fue deshecho, para que ya no sirva más al pecado. O sea, el enemigo que tengo interno fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Primera a los Corintios capítulo número 2. Primera a los Corintios 2 verso número 2. Primera a los Corintios 2:2 dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso número 3 dice: y estuve yo con nosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Pablo no venía con fuerza humana, sino con un mensaje: a Jesús y a Jesucristo, su obra en la cruz, Jesucristo crucificado. Segunda a los Corintios capítulo 2 verso número 3. Segunda a los Corintios 2 versículo número 3 dice así: y esto mismo les escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza, de lo que me debía gozar, confiando en vosotros más que mi gozo en el de todos vosotros. No, perdón, estamos en el capítulo 13, Segunda a los Corintios 13. Segunda a los Corintios capítulo 13. Ok, ahí estamos. Dice: si buscan una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Sigue adelante. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, esta es versión antigua, aunque fue crucificado en debilidad, empero vive con poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles con Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Si pudiéramos conseguir la versión revisada sería mejor. Él fue crucificado en debilidad, pero vive con poder de Dios. Y nosotros vivimos con Él. Gálatas capítulo 2, en el verso número 1. Gálatas 2:1. Dice ahí la palabra de Dios: Gálatas 2 versículo 19. Gálatas 2:19. Dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo ya no yo, sino vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces con Cristo estamos ¿cómo? Crucificados. Entonces estamos crucificados. Y dice Gálatas capítulo 5, verso número 24. Gálatas 5, 24. Lo dice de esta manera. Dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y pasiones y concupiscencia. Los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Entonces, hemos crucificado la carne, ya no vivimos para la carne. Gálatas capítulo 6, en el verso número 14. Gálatas 6, 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo soy al mundo. O sea, el mundo está muerto para mí. Las pasiones de este mundo no tienen que captar mi atención, no tienen que poseer mi corazón. Ni yo les pertenezco al mundo, no. Somos embajadores y misioneros. Escucha bien esto: cada cristiano es un misionero al mundo. Dios te sacó del mundo y después te dice: permanece en el mundo, en medio de la gente. Permanece en ellos para mostrarles quién soy yo, para mostrarles mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el propósito de cada creyente que está aquí en la tierra. Y hablando acerca de la cruz, precisamente, la palabra de Dios en Primera a los Corintios capítulo 1, verso número 18. Primera a los Corintios 1, 18. Dice así, versículo 17, vamos a comenzar desde el 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera a los Corintios 1, 17. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Ok, entonces para el mundo, para la gente que rechaza a Jesús, el mensaje de la cruz es una locura, es una locura. La palabra de la cruz es locura. Y dice aquí en Gálatas capítulo 5, en el verso número 11, Gálatas 5, 11. Dice: en cuanto a mí, hermanos, ayúdenos audio. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. La cruz es un escándalo. Para la gente que no tiene el temor de Dios, la cruz es un escándalo. ¿Cómo crees que tú vas a seguir a alguien que murió como un criminal? A alguien que murió de una manera tan vergonzosa en la cruz. Rechazado, lastimado, desechado, acusado como un alborotador, como un Mesías falso. ¿Cómo es posible que lo sigas? Es un escándalo. Y luego dice Gálatas capítulo 6 en el verso número 12. Gálatas capítulo 6, verso número 12. Dice: todos los que quieren agradar a la carne. Gálatas 6, 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les dicen que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando alguien comienza a seguir a Jesús, hay mucha gente que se le va a acercar para quererlo alejar del mensaje de la cruz. Y va a querer burlarse, va a querer lastimarlo para alejarlo del mensaje de la cruz de Cristo. Efesios capítulo 2, verso número 15. Efesios 2, 15. Dice así, Efesios capítulo 2, verso número 15. Aboliendo en su carne las enemistades, o sea, el pleito, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate, versículo que sigue, 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. ¿Cómo somos reconciliados con Dios y con el cuerpo de Cristo? ¿A través de quién?
¿A través de quién? La cruz, dilo fuerte, la cruz. ¿Cómo somos reconciliados con Dios y con los hermanos? A través de la cruz. La cruz es el puente para llegar a Dios. Nadie puede llegar a Dios sino a través del evangelio de la cruz. Y sigue diciendo también, porque esto es necesario decirlo, Filipenses capítulo 2, en el verso número 8. Filipenses capítulo 2, verso número 8, hablando de Jesús. Dice aquí que hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Jesucristo fuera Rey exaltado, el Rey de reyes y Señor de señores? Que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la cruz para el hombre que lo vio morir fue vergüenza, pero para Jesús fue sinónimo de victoria, exaltación. Filipenses capítulo 3, en el verso número del 18 en adelante. Filipenses 3, 18 y 19. Dice aquí, en el verso número 18, Filipenses 3, 18. Dice aquí: porque por ahí andan muchos, de quienes les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el estómago, y cuya gloria está su vergüenza, que piensan solamente en lo terrenal. Verso número 20: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Enemigos de la cruz de Cristo, gente que no le, ¿sabes? La cruz, como la cruz significa dolor, la cruz significa vergüenza, la cruz significa aflicción, y la cruz significa también que somos exhibidos como creyentes en Cristo Jesús. Hay gente que no le gusta eso. Entonces esconden su cristianismo como si escondieran el escapulario o como si escondieran el crucifijo debajo de la ropa, para que nadie sepa que soy cristiano. Hasta el pescadito, ni lo quieren poner pero bueno, no importa tanto los símbolos externos, porque muchas veces pensamos que ser cristiano es tener un pescado en el carro y colgar un crucifijo. No, sino me refiero a obras, me refiero a acciones, me refiero a testimonio y me refiero a hablar acerca de Cristo. Hay gente que pueden pasar 10 años y la gente en un día por casualidad sabe que es cristiano y le dice: ¿a poco si eres cristiano? Llevo 10 años y nunca habías hablado una palabra acerca de tu fe. Y no lo hacen por vergüenza. Dice ahí la palabra de Dios: hay gente que es enemiga de la cruz, quiere los beneficios de Dios pero sin la cruz. Quieren las bendiciones de Dios pero sin la incomodidad, sin el menosprecio, muchas veces el dolor de ser seguidor de Cristo. Qué bendiciones si todos los de tu familia aceptan que eres cristiano y te abrazan y te dicen: qué buena onda, ok, hasta te voy a acompañar a la iglesia Nuevo Horizonte. Mira, están bonitas las canciones. O sea, no hay tanto problema, pero desgraciadamente no va a ser así, sino que realmente mientras eres cristiano va a haber oposición. Y escucha bien, pon atención a esto: la gente va a estar viéndote todo el tiempo, va a estar viéndote en qué fallas, va a estar viéndote para ver en qué manera eres inconsistente de lo que es tu fe con lo que estás haciendo. Ser cristiano es un tremendo compromiso, no es un juego, no es porque representa cruz, y la cruz es sinónimo espiritual de sacrificio. La cruz es sacrificio. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces vivamos en una vida, dice la Biblia, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Fíjate nada más, vámonos ahí a Colosenses. Colosenses, el capítulo 1, en el verso número 20. Colosenses 1:20.
Vámonos desde el versículo número 18, Colosenses 1, 18, y está hablando acerca de Cristo. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. Aquí primogénito no se refiere a primero creado, sino se refiere al que tiene el poder sobre todo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjate nada más. En la tierra, la joya de la creación de Dios es el hombre. Pero no solamente Jesús está interesado en el hombre. Dice, la creación misma va a ser redimida a través de la sangre de Jesús. La creación misma es limpiada. Dice, por medio de él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz, pacificando por la sangre de su cruz. Versículo 21, a ustedes también que estaban en otros tiempos alejados y eran enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Qué éramos para Dios? Éramos enemigos. Así que no vengas con cuentos de que yo, aunque no tenga Jesús en el corazón, yo con Diosito, hasta te pongo un Diosito así de este tamaño chiquitito. No, yo con Diosito somos amigos, somos cuates, yo lo amo a Él. Ok, pero no es cierto. Tus obras no dicen eso. Y aparte, si no pasaste por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo, y han sido perdonados tus pecados, sigues siendo no solamente desconocido, eres enemigo de Dios. Es una palabra fuerte. Ok, entonces bueno, pero dice aparte, esto me gusta bastante, Colosenses 2, capítulo 14, Colosenses 2, 14. Dice el versículo, vamos a comenzar desde el 13 para entenderle el contexto, versículo 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, estábamos pues bien mal, pecadores, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Te ama tremendamente, increíblemente, profundamente, pero Él es Dios, Él es justo, Él es el juez de la tierra, Él obra en toda justicia. Había una carta de acusación en tu contra que testificaba contra ti y que te estaba enviando directo a la condenación. Pero dice que Jesús anuló el acta de los decretos en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. La cruz fue mi libertad. Versículo número 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que la cruz era la derrota de Jesús, pero la cruz fue la victoria de Jesucristo. La cruz fue cuando lo despojó. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Lo despojó. La cruz fue el lugar donde Satanás fue quitado todo dominio y potestad. Dice que fue arrebatado el botín al valiente y fue rescatado el cautivo del tirano. Tú eras cautivo de tus pasiones, de tu carne, eras cautivo del mundo y eras cautivo de Satanás. Así de grave estaba el asunto. Pero a través de la cruz, esos cautivos fueron sacados de esa cárcel y ahora podemos ser libres para Él. Amén. Dale ese fuerte aplauso. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias porque somos libres ahora. Gracias, Señor. La cruz de Cristo representa entonces mi libertad. Pero dice y termina esta parte de mi mensaje en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12. Y dice el versículo número 1 y versículo número 2. Hebreos capítulo 12, verso número 1.
Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, por tanto, porque has sido libre, porque has sido perdonado, has sido rescatado de tu vana manera de vivir. Por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, despójate de todo peso y todo pecado que te rodea y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escucha bien, ahora que has sido libre, no vivas como si fueras esclavo. No vivas otra vez atándote a las pasiones carnales y a la vida mundana y una vida terrenal solamente para vivir el día de mañana. No, te has sido llamado a algo mejor. Dice aquí entonces, deja todo peso, o sea, déjate andar viviendo cargado ahí. Es que me va mal, es que estoy enfermo, es que me duele esto, me duele el corazón. O sea, deja de quejarte, deja de vivir amargado y triste. Eso es peso, se refiere al peso, pero también despójate del pecado que te rodea y corre con paciencia. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino es una carrera, yo lo digo así, de resistencia. Tienes que correr con paciencia, constancia, perseverancia. Va a haber momentos en que espiritualmente hablando, vas a estar tal vez debilitado y vas a decirte, Señor, ¿dónde está tu ayuda? Pero tranquilo, que Él tiene la comida espiritual en su tiempo. Son cosas que Él está haciendo para probar si somos perseverantes, si de verdad estamos comprometidos con Él. Corre la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús. Fíjate nada más, ¿quién es nuestro ejemplo para mirar siempre? Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, fíjate nada más, pon atención a esto, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Lo que motivaba a Jesús no era el dolor de la cruz. Creo que a nadie motiva el dolor de la cruz. Lo que motivaba al corazón de Jesús para ir y morir en la cruz fue verte a ti más de 2000 años después alabando y exaltando su nombre. Totalmente libre. Dale un fuerte aplauso a Él, Él lo merece. Él lo merece, gracias Señor. Nosotros somos la recompensa de Jesús. Nosotros somos lo que Él ganó como derecho en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué pasa con esto? Es de que mira, muchas veces trabajamos mirando el trabajo y eso no funciona porque nos frustramos. Si tú te miras trabajando y viendo la dificultad de lo que es sudar y cansarse y todo eso, te vas a frustrar. Pero si miras el gozo que está puesto por delante, si miras la recompensa, entonces vas a trabajar con ganas. Si tú estás sirviéndole a Dios, no mires la dificultad del hacerlo, porque ciertamente es difícil. Hay gente que no quiere nada con Dios, que rechaza. Tú le vas a hablar de Cristo y te cierra la puerta en la cara. Otros te avientan a los perros, otros de ellos hasta agua caliente te avientan, otros ya de entrada nomás tienen unas etiquetas que dicen aquí no se acepta un mensaje de no sé qué, aquí somos no sé cuánto. Pero sabes, dice la Biblia que Jesús no se fijó en el dolor de la cruz, sino se fijó en la recompensa. Tú y yo somos la recompensa de Cristo. Somos rescatados y perdonados en Él, somos salvados y somos bendecidos a través de la cruz de Cristo. Mira, esto es tan grandioso, tan hermoso. Dice la parte que sigue en este verso, no lo quites por favor video. Dice aquí, por ver lo que estaba por delante, sufrió la cruz. Dice, menospreció el oprobio. O sea, menospreció, se van a burlar de ti, le dijo Satanás, porque ya ves que Satanás, él es el acusador, no él es el que está soplando ahí. Mira, ve lo que te van a hacer. Mira, Pedro te va a negar, los discípulos van a correr, te van a exhibir como un criminal, te van a desnudar y te van a avergonzar. Luego te van a agarrar la barba. Todo eso ya estaba escrito. Satanás estaba repitiendo lo que estaba escrito ya. Te van a arrancar la barba. ¿Sabes qué? Tu mamá va a estar llorando ahí y la vergüenza que le vas a hacer pasar. Y dice Jesús, no me importa. Dice, menospreció el oprobio, menospreció la burla. Qué importante es que como cristianos podamos entender la cruz de Cristo. La cruz es un compromiso personal. Jesús tenía un compromiso firme. Dice, menospreció el oprobio y por consiguiente, como venció, triunfó y fue a culminar su labor, dice, se sentó a la derecha de Dios. Versículo número 3. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se fatiguen su ánimo
hasta desmayar. Oh, y se pone más fuerte todavía. Verso número 4. Pues aún no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Uy, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo. ¿Cuán profundo tiene que ser el compromiso del cristiano en contra del pecado? Hasta la sangre, hasta la muerte. Fíjate nada más, volviendo a los héroes de la Biblia, José dice que era un joven, hemos hablado acerca de él, y él pudo haber dicho fácilmente a la esposa de Potifar: ok, mira, pues tenemos un momento acá romántico, nos las pasamos bien bonito, pues tu esposo ni siquiera está, no me meto en líos contigo, sigo siendo, hasta voy a subir más de rango, no hay bronca. Pero sabes, él le dijo que no al pecado. Le costó cárcel, le costó olvido, le costó abandono, le costó ser tomado como un criminal, como un violador. Pero a José no le importó, porque él tenía un compromiso a favor de Dios, él tenía un compromiso con Dios de la santidad. Entonces, de ese tamaño tiene que ser nuestra lucha y nuestro odio contra el pecado. No contra el pecador, contra el pecado. De ese tamaño tiene que ser la lucha contra mi carne. Escucha bien: 3 enemigos del hombre, del creyente, los 3 enemigos del principales. Y esto grábatelo bien. El primer enemigo no es el diablo. Es que el diablo tiene la culpa. Déjale echarle la culpa al diablo. El primer enemigo está dentro de ti mismo, eres tú. El primer enemigo para vivir una vida que Dios le agrada es tu carne. Todos los días batallamos en el enojo, contra la flojera. No quiero orar, no quiero leer la Biblia. ¿Para qué venir a la iglesia? Levantarme, yo los domingos yo me levanto a mediodía, 11 de la mañana, ¿qué te pasa? Hay iglesias, por cierto, que tienen servicios a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Yo no sé qué haríamos si los citáramos un día a las 7 de la mañana. Vénganse al servicio a las 7, ¿no? Hermanos, no vamos a poder a las 11, nada más a las 7. Y a lo mejor llegaban 3. Pero sabes, tenemos una lucha todo el tiempo contra la carne increíblemente. Los ojos, las manos, los pies, el corazón. Una lucha contra mí mismo. Segundo enemigo es el mundo. El diablo tiene un agente muy poderoso que es el mundo. Por eso es que Jesús hizo esas 3 cosas. Primero, se negó a sí mismo. Jesús le dijo a Satanás: tú tienes que estar con ángeles entre algodones. Mira, tiene que estar Gabriel a tu lado echándote aire. Sí, y tú tomando, y por el otro lado, por el lado izquierdo, Miguel alcanzándote una limonada y tomándotela bien fresca. Y ahora vas a ir a la cruz. ¿Cómo de qué cruz? ¿Qué te pasa? Tienes que estar en los cielos. Ahí es tu lugar, ¿no? Sí, ahí es mi lugar. Pues ahí tienes que estar. ¿Cómo de qué cruz? Entonces el mundo te ofrece, el mundo todo el tiempo está ofreciéndote cosas y te está ofreciendo oportunidades. Eso se llama tentación. Digan conmigo: tentación. El mundo todo el tiempo te está tentando, te está ofreciendo, te está checando para ver a dónde caes. Y dicen por ahí: Satanás rasca donde más pica. Entonces él sabe dónde darte. Tienes que vigilar muy bien lo que tú eres. El mundo es el agente de Satanás. Pero entonces ya el tercer enemigo que hablábamos, la carne, el mundo. Ahora sí, el tercero es el diablo. Escucha bien: el diablo, según la Biblia, es un enemigo despojado. Dice la Biblia en Colosenses, lo leímos: despojando a los principados y potestades, triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente en la cruz. Entonces el diablo es un enemigo despojado. El diablo es un enemigo derrotado, vencido. El diablo es un enemigo condenado, con una sentencia de condenación eterna. Él no puede hacer nada para cambiar eso. Y el destino del creyente es estar juntamente con Cristo, disfrutando su presencia por toda la eternidad. ¿Te das cuenta por qué está tan enojado? ¿Te das cuenta ahora por qué es su molestia? O sea, un creyente, alguien que vive en Cristo, tiene un destino radicalmente diferente al del diablo. Tú sí te la vas a pasar entre algodones con los ángeles, y él va a pasar en el lago de fuego. Ahora, ¿cuántos de aquí le quieren hacer compañía? Todos están atentos, qué bueno. Porque luego salen los amenes por ahí. Entonces, sabes, el enemigo tiene un destino ya.
Tú y yo tenemos un destino ya. Fíjate, dice la palabra acerca de la vida que conviene al creyente. Dice, no andes como si fuera de noche, anda como si fuera de día. Con excepción de algunos hermanos que tienen un trabajo nocturno, la vida, la noche es ¿para qué? Descansar, ¿va? Dormir, relajarse. ¿Y el día para qué es? Para trabajar. Entonces dice la Biblia, no andes como de noche, deja de andar durmiendo, deja de andar ahí distraído. O sea, no, vive como de día. ¿Qué dice? Una vez a Jesús le dijeron, mi padre, una vez Jesús contestó, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y entonces, por consiguiente, los hijos de Dios también trabajan. ¿En qué voy a trabajar? Digo, aparte del trabajo físico, tenemos que trabajar en mi vida espiritual. Tengo que trabajar en mi comunión con Dios. Tengo que trabajar juntamente con el Espíritu en el carácter. Luego tenemos un carácter terriblemente moldeado y trabajado. No, mira, Dios está con su cincel ahí en la mano queriéndote dar una buena cincelada, una buena acomodada, y tú como que te andas quitando, ¿ah? ¿Te imaginas que llega el escultor con el pedazo de mármol y el mármol se mueve y se quite? No me pegues. Oye, pero es que te quiero dar una forma, te quiero hacer una belleza, una escultura. Sí, pero así estoy bien. ¿Ah? Muchos creyentes así son. Se mueven del trabajo de Dios en el carácter, y Dios quiere trabajar con tu carácter. Vivamos como de día y no vivamos de noche. Pero todo eso fue posible a través de la cruz. Termino con esto. Si tú vienes por primera vez a este lugar, la cruz fue el lugar de salvación, fue derramada la sangre de Cristo. Hebreos dice que si la sangre de los toros, de los machos cabríos, servían de manera imperfecta para la purificación, porque en el tiempo antiguo tenía que haber sacrificio por los pecados, lo que ahora son las penitencias, las mandas, pero eso ya pasó, eso ya no es válido. Dice, cuánto más la sangre de Jesús, dice que fue ofrecida de manera perfecta, de una vez y para siempre, limpiará tus pecados, limpiará tu conciencia para que sirvas al Dios vivo. Lo que hizo Jesús en la cruz no fue una historia nada más. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de la resurrección. Y tienes que escuchar esta segunda parte porque sin la tumba vacía no hay vida cristiana. Tienes que escuchar también esto, pero sabes, tú que vienes en este lugar por primera vez o por segunda vez, o no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, fuiste reconciliado a través de la cruz. Y el Señor lo que dice es, ven a mí, yo no te echo fuera, no te menosprecio. Él fue avergonzado para que tú no vivas en vergüenza. Él fue hecho pobre para que tú vivas bendecido, enriquecido. Él fue puesto en oprobio para que tú vivas en dignidad, no importando el oprobio que hayas tenido antes o la vergüenza que te hayan causado antes. Hoy Dios quiere que tú vivas en dignidad. Él fue hecho como un pecador para que tú vivas una vida santa, apartada del pecado. Él fue atado de pies y manos por unos clavos sucios en la cruz del Calvario para que tú vivas libre. ¿Sabes? Lo único que hay que hacer es recibirlo como Señor y Salvador a través de una sencilla oración, pero con el corazón decirle: Jesús, reconozco que he hecho lo malo, reconozco que he pecado en contra tuya, pero te necesito, ven a mi corazón, perdóname, límpiame, que seas el rey de mi vida. Y si tú le pides a Dios de esa manera, algo grandioso va a ocurrir dentro de ti. Dios va a comenzar una obra en tu vida, una obra de gracia, una obra que no te cuesta nada a ti, porque le costó todo a Él. La salvación es gratis. Si hubiera un pago que dar por ella, no valiera nada, no valiera mucho, porque alguien superaría otro pago mayor. Pero como es infinitamente grande, costó el precio de la sangre del Hijo de Dios.